hay familia que no haya tenido asesinado y asesinadas en esos apenas 5 días. Que las dimensiones de la masacre es incalculable, que así por decir algo, por lo que ven a su alrededor, será más de 12.000 personas asesinadas a sangre fría, disparadas contra ellas a través de azoteas, y helicópteros han abierto fuego contra la población. Declaraciones en el informativo de Polvorinos, sí, ¿verdad? De Juan Pablo Noticias, Polvorinos, de nuestro compañero aquí en Es Radio. Esta es la dimensión real de lo que está ocurriendo y posiblemente se queden corto. De hecho, seguro que se han quedado cortos estas estimaciones de muertes, porque desde ese momento hasta ahora habrán caído otros tantos. Pues seguramente. O sea, es una matanza continua. Es verdad que estamos viendo que las cifras oficiales estos días estaban en torno a 500, 600. Hoy un funcionario iraní hablaba ya de 2.000 muertos y luego, bueno, pues hemos escuchado a esta activista iraní, a Nilüfer Saberi, que lo que ha cifrado es en más de 12.000 y es muy significativo lo que decía, ¿no? No hay ninguna familia que no tenga que lamentar algún muerto. Miguel Ángel Pérez, bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? Alejandro Vara, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Vamos a hacer un pequeño repaso de las reacciones. La primera que vamos a escuchar es la de Álvarez. No os voy a torturar con la declaración que tuvimos que poner ayer de Álvarez diciéndonos que todo iba de maravilla porque la vía de la paz se imponía en Irán por medio de la diplomacia, que la diplomacia era la causa española, que la diplomacia era la vía inteligente y que ellos estaban manteniendo esa vía maravillosa ¿para qué? Para cosechar 12.000 muertes en 20 y pico horas, en 40 y pico horas. Esa es la vía inteligente. Voy a poneros la versión light hoy, porque es que hoy se ha presentado ante el embajador iraní y le ha leído la cartilla con una dureza extrema, Atención. Hoy lo que le vamos a trasladar es que hay que respetar el derecho de manifestación pacífica de los iraníes y de las iraníes, su libertad de expresión, que tiene que restablecerse inmediatamente las comunicaciones con el exterior, incluido Internet. Y si no, emitiré un tuit contra ti. Y me voy a poner duro, pero duro, duro. De verdad, o sea, me ha faltado... Me estaban recordando la película de E.T., cuando levanta el dedo, aquel luminoso. Sed buenos. O sea, pero de verdad, o sea, no se les cae la cara de vergüenza. O sea, este es el gran posicionamiento de España como gobierno. Bueno, eso es lo que nos ha dicho, que a mí me gustaría oír en verdad lo que le ha dicho. Lo que le ha dicho de verdad. Que eso que lo mismo le ha llevado hoy una tortilla de patata, ha ¿no? dicho, mira, que te aseguro que esto no tiene jamón. ¿Sabes? Yo qué sé, o sea, vete a saber lo que le ha dicho. Vete a saber lo que le ha dicho. Yo lo que me pregunto es dónde están ahora los expertos en derecho internacional que se llevan las manos en la cabeza cuando Trump se llevó a Maduro, etcétera, y aquí estamos hablando de 12.000 muertes, una masacre. ¿Esto no viola el derecho internacional? Masacrar a tu población. O sea, esto da igual. Pero que se lleven a Maduro en helicóptero, ponemos aquí el grito en el cielo. Pero que maten a 12.000 personas, que estén aplastando, como están aplastando en Irán, esa oposición, eso no importa a nadie. O sea, a la izquierda le da igual. O sea, 12.000 personas muertas, les da igual. Sí, además hablar de detenciones arbitrarias, que es lo que estaba diciendo el ministro de Exteriores, vamos a ver, están asesinando a mansalva, porque la revuelta, la revolución, empezó el 28 de diciembre. Y dicen, lo que ha dicho hoy en la entrevista de Polvorinos, esta representante iraní que radica en España, que reside en España, lo que ha dicho es que ni siquiera tienen comunicación por Internet, ni prácticamente no pueden más que recibir ellos llamadas, no llamar. Luego, quiere decir que no tienen la información de todo lo que está pasando. Si hay revueltas o movimientos o protestas en más de 60 ciudades, grandes ciudades de Irán, Irán, no nos olvidemos, oye, que tiene 90 millones de habitantes, estamos hablando de que es un pedazo de país con una tradición milenaria, que por eso es un Estado, no es un Estado fallido, es un Estado que en el 79 entraron los señores estos de las barbas y dijeron, se acabó la democracia. Tú cuando ves películas de los años 70 iraníes y gente, yo tengo una amiga iraní que reside en España, claro, te enseña fotos de su familia, de cuando iban a la universidad, las mujeres conduciendo, que podían no solo ir al banco a sacar dinero, es que eran occidentales. Y se lo han cargado todo en estas décadas, dices, oye, es que ese pasado no se sepulta de la noche a la mañana y por eso ha habido más de una vez y más de dos, no nos olvidemos la del 2009, es que además Occidente siempre mirando para otro lado. Es que los del mayo del 68 en Francia, los Michel Foucault y compañía, no, es que esto es la tercera vía, ni capitalismo ni comunismo, la vía verde, Occidente, cuando la Revolución Verde, ¿os acordáis? Occidente mira para otro lado. La izquierda española sabemos perfectamente hacia dónde mira.
¿Y de dónde llegan los cheques? Mira hacia ellos, pero para hacerse amigos de ellos. Claro, ¿y de dónde llegan estamos los en una cheques? destrucción de todas las alianzas de defensa de las democracias liberales. Pero es Y que- estamos en una entrega al bloque antidemocracias Es que liberales. Irán es la punta de lanza que utilizan Rusia y China, a ver si nos enteramos de una maldita vez, para desestabilizar Occidente. Si es que está Totalmente. clarísimo cómo es la estrategia. Mira, nos está escuchando ya Florentino Portero. Florentino, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Carlos. No sé si hacerte la pregunta de si te esperabas esta reacción de la izquierda, porque me temo que me vas a decir con toda la razón que por supuesto. Bueno, la izquierda es coherente. Sí. O sea, una cosa es la política exterior española, que se hace más o menos desde el Ministerio de Exteriores, y otra cosa es la política que se hace desde Moncloa. Recordemos que la iniciativa más importante de la etapa anterior socialista fue la Alianza de las Civilizaciones, que era el desarrollo de una iniciativa previa iraní, el diálogo de las civilizaciones. La alianza se hizo con el apoyo de Irán y desde luego la estrecha colaboración de Turquía, otro gobierno en estos momentos y entonces también islamista. ¿Qué información tienes, Irán es el Florentino? apoyo. ¿Qué información tienes de lo que está... ¿Perdón? Sí, Florentino, ¿qué información tienes de lo que está ocurriendo allí en estos momentos? Hombre, lo que sabemos es que hay un enorme esfuerzo porque no nos enteremos de lo que está ocurriendo en estas fechas. Ya se habla con tranquilidad de muertos por miles, consiguientemente hay que hacer una proyección de muertos sobre heridos. Si hipotéticamente hay 2.000 muertos, podemos hablar quizás de 7.000, 8.000 heridos. En cuanto a números de detenidos, ya se habla de cantidades en torno a 17.000, 18.000 personas detenidas. Estamos hablando, por tanto, ya de un proceso revolucionario, un tema muy, muy, muy complicado, que ha obligado, en la lógica de ese régimen político, a que ya sea la Guardia Revolucionaria quien realmente asuma el protagonismo de la represión. La Guardia Revolucionaria se creó precisamente para situaciones como estas, puesto que el régimen, entre comillas, con buen criterio, no se podía fiar de los militares de carrera, porque los militares son fieles a la población, son parte del pueblo, son parte de la nación, no quieren ser parte del régimen. Por lo tanto, hoy día la Guardia Revolucionaria es el baluarte de protección del régimen y es a quien le corresponde llevar a cabo esta represión, porque si la revolución siguiera adelante, la Guardia Revolucionaria ciertamente desaparecería, o peor aún, entraríamos en un conflicto civil. ¿Qué evolución puede tener lo que estamos viendo, teniendo en cuenta las reacciones de gobiernos como el de España o teniendo en cuenta reacciones como las que está anticipando ya Donald Trump? Bueno, Donald Trump no sabe qué quiere hacer. O sea, hoy martes hay precisamente una reunión en la Casa Blanca a la que parece ser finalmente no ha asistido Trump, ha asistido Vance y Rubio y técnicos, digamos, y militares que son los que tienen que diseñar operaciones. Y estaban barajando un abanico de posiciones, pero no tenían nada claro realmente lo que quieren hacer. Trump ha hecho unas declaraciones bastante irresponsables, animando a la gente a seguir adelante, a llevarse por delante el régimen, y les ha advertido que la ayuda está por llegar, pero no sabemos qué ayuda es esa, ni si esa ayuda sería positiva, puesto que depende de qué intervención plantee Trump. Eso puede llevar a un enrocamiento de las posiciones del régimen y, por otro lado, la población iraní no es muy partidaria de que ningún país extranjero intervenga en sus asuntos internos. Entonces, no está nada claro ni lo que quieren hacer ni los efectos que podría tener en estos momentos esa operación. Lo importante es dejar muy claro que el régimen tiene un comportamiento que debe ser rechazado abiertamente por todo el mundo y también dejar muy claro su aislamiento y las sanciones económicas que todo esto puede conllevar. ¿Qué te parece la reacción que ha tenido Álvarez? Esta historia de ido a hablar con ellos y ya les he dicho que tienen que ser buenos. Bueno, es una situación ridícula. Álvarez en estos momentos es un ministro muy de andar por casa porque la política exterior se hace desde Moncloa y no siempre se le consultan las cosas. Todos sabemos que Moncloa está en el Grupo de Puebla, el Grupo de Puebla está con Irán, está con China, está con Rusia, están en otro juego y por lo tanto no se van a movilizar. Tampoco, evidentemente, las bases de izquierda españolas tan sensibles a la cuestión gazatí se van a movilizar en estos momentos en favor del pueblo iraní, que está sufriendo lo que está sufriendo. Bueno, ya sabemos dónde está la izquierda española, no está con la democracia y está precisamente a favor de estos grupos que lo que hacen es pues potenciar el islamismo y potenciar regímenes autoritarios.
Quiero que escuches, ha intervenido en el informativo de Juan Pablo Polvorinos una de las activistas iraníes, Nilufar, y ha dado una cifra. Ella ha hablado de 12.000 muertes ya, son las cifras estimativas que tienen ellos, evidentemente en las distintas organizaciones de defensa de derechos humanos, pero ha hecho unas declaraciones hablando de que esta es la jugada final, que van a por todas. Quiero que las escuchemos, Florentino. Este levantamiento es el último. De aquí o nos masacran al pueblo iraní entero o derrocamos el régimen. Es que no hay otra opción. Si no les derrocamos, igualmente estamos muriendo a falta de medicamentos porque no tenemos dinero con que comprarlo, a falta de comida, a falta de bebida, de agua. O sea que el que nos peguen un tiro casi va a ser lo mejor que agonizar como estamos agonizando con esta barbaridad que se llama la Inquisición islamista. ¿Va a ser así, Florentino? Todo apunta a que va en esta línea. O sea, por lo que sabemos, y siempre tenemos un conocimiento limitado, la revuelta parte del ámbito de los comerciantes, porque se dan cuenta de que la gente no llega a fin de mes y por tanto no pueden consumir. A continuación se suman los estudiantes y luego ya es la gente normal. Y aquí hay un conjunto de elementos que nos ayudan a entender por qué ahora hay un estallido y no antes. Primero, la humillación del régimen, que ha sido humillado primero por Israel y después por Estados Unidos. El régimen de pronto aparece como una entidad vulnerable, cosa que no ocurría ni mucho menos antes. En segundo lugar, lo que tenemos es que la situación económica, por la mala gestión, por la profunda corrupción del régimen, impide que la gente llegue a fin de mes normalmente. Luego se suma la devaluación de la moneda, que hace que cada vez puedan comprar menos cosas. Y todo ello, al final, es la gota que desborda un vaso, que es el vaso de décadas de gobierno de este régimen, donde Irán no ha tenido un momento de paz y bienestar. Desde el inicio es la guerra con Irak y luego es un conjunto de conflictos que todo ello ha impedido a un régimen potencialmente muy rico por sus formidables reservas de gas y de petróleo a la condena de vivir malamente, de tener un difícil fin de mes, cuando por otro lado es una sociedad intelectualmente sofisticada, una sociedad bien formada por las universidades, que sabe que tiene potencialmente un gran futuro, pero que esa potencialidad no se acaba de consumar porque el régimen lo impide. Por lo tanto, sí, hay un ambiente de desesperación, hay un ambiente de hay que poner fin a esto porque no tiene ningún sentido, pero por otro lado, cuidado, que la Guardia Revolucionaria se creó para estas situaciones. Tiene los medios para ello y aparentemente están muy dispuestos a llevar a cabo una represión brutal. ¿Hasta qué punto eso va a ser cierto? ¿Hasta qué punto el ayatolá Jamenei va a estar dispuesto a mantener este nivel de represión? Son cosas que no sabemos. De hecho, el debate entre los profesionales del tema enfrenta posiciones muy distintas. Los hay que piensan que esto no tiene ningún sentido, que la Guardia Revolucionaria se va a hacer más fuerte, y los que creen que, por el contrario, con este levantamiento sí se puede poner fin a la existencia de este régimen político. Pues me temo, Florentino, que de momento la única certeza que vamos a tener es que esto acaba o continúa en una masacre brutal. Eso es lo único seguro. O sea, no sabemos de verdad cuántos miles de muertos hay, pero se cuentan por miles. Y por lo tanto hay muchos más miles de heridos y hay muchos más miles de detenidos. Y la gente está desesperada y va a continuar adelante. Por lo tanto, el ambiente es tremendo. Hay mucho miedo en las clases medias iraníes a que esto concluya con lo que ellos llaman la libanización. O sea, la experiencia del Líbano está muy presente en todo Oriente Medio. Líbano era el gran país, un país rico, un país con una juventud formidable, muy bien formada, y Líbano hoy es un estado fallido, en gran medida por culpa de Irán y de Hezbollah. Bueno, el riesgo de que Irán se convierta en un nuevo Líbano es un riesgo que está muy presente en la clase media iraní, porque se dan cuenta de que es muy difícil desarraigar a la Guardia Revolucionaria y desarraigar este régimen que desde el principio se supo minoritario y que por eso desde el principio trató de hacerse fuerte a través de medios disuasorios, como es evidentemente la violencia. Por todo ello, pues
hay que ser, digamos, prudente, pero en cualquier caso hay que tener muy claro que esto es una auténtica barbaridad, que el papel de la izquierda española es de vergüenza ajena, auténticamente es escandaloso, y nosotros tenemos que mantener, digamos, el apoyo, la expresión de nuestra simpatía y comprensión por un pueblo extraordinario como es el pueblo iraní, que trata de quitarse de encima un régimen repugnante, totalitario y corrupto. Florentino, un abrazo muy fuerte. Un abrazo, Carlos. Y muchísimas gracias por explicárnoslo así. Bueno, pues después de detallar lo que es aquello, voy a recuperar un audio, una grabación que ya la hemos mostrado, Canal Red, el canal estrella de la izquierda en YouTube. Estrella o estrellita, porque vamos, es que no lo ve nadie. Pero bueno, se supone que es su bandera. Canal, efectivamente, fundado, montado, amamantado por Pablo Iglesias, que suelta lindeces como estas. Que obviamente, ojo, que Irán, hay que ir a Irán, ¿no? Yo lo digo, yo no he ido, pero la gente que ha ido, es decir, es el retrato de una especie de totalitarismo islámico, etcétera, es totalmente falso. Es una sociedad donde, si lo comparas con dictaduras patriarcales suníes, digamos, el papel de las mujeres es infinitamente más fuerte. ¿Qué os ha parecido? Bueno, viniendo de donde viene, no me extraña nada, cabalgando contradicciones. Eso te iba a decir, digo, que vaya a Irán, no dice que no ha ido, que vaya. Le ponemos una boina que total, para lo paleto que es, no le va a quedar mal, le ponemos una boina que tenga la mitad con la bandera LGTB y la mitad con consignas feministas, y lo plantamos ahí en Teherán. Pero es que es toda la izquierda, o sea, toda la izquierda española, Irán, pues vete. Una se calla y otra rebuzna, o sea, es lo que están haciendo, rebuzna, pero a favor de, evidentemente, de los malos, a favor de... Siempre hay un cheque detrás, si es que al final estamos hablando, como lo decía Pablo Iglesias, cabalgando contradicciones porque me pagan los iraníes para hacer la televisión esta. Y eso es desde que se fundó el asunto de la tele y el asunto de Podemos. Ahora, con lo que ahora mismo ya sabemos que ha habido revueltas en Irán, ya sabemos porque es un Estado con una tradición democrática que la ha tenido siempre, lógicamente se producen las revueltas. Pero ahora, por ejemplo, el tema de la mujer, la revuelta, el impulso de la mujer, es que todo este feminismo gannápiro que hay en España y en Europa, que también no nos olvidemos, también el papel de Francia y Alemania en otros casos de revueltas, ha sido mirar para otro lado. Y no saquemos el archivo de Borrell. No saquemos los archivos de Borrell sobre Irán. Cuidado que esto fue cuando estaban negociando, y del señor Obama, con el tema nuclear. Si es que ha sido como una conspiración de Occidente para que todo lo que está ocurriendo ahora esté ahora, bueno, evidentemente al borde de, yo creo, de una guerra civil, un estallido o masacre o guerra civil, salvo que intervenga Trump. Decía Portero, el sabio Portero, decía, bueno, es que no sabe muy bien Trump qué es lo que va a hacer, tiene también sus contradicciones internas. No nos olvidemos que en la MAGA tampoco, su gente de la MAGA, Vance, no están por la labor de que Estados Unidos se vuelva a convertir otra vez en el gendarme internacional, y dice eso de enviar, pero yo creo que hoy, cuando ha dejado caer lo de que la ayuda empieza a ir para allá, vamos a ver. Con Trump nunca se sabe, eso también es verdad. Os pregunto por ese encuentro, Sandra, es el jueves, el del Partido Popular y el de Feijóo y... El lunes, el próximo lunes. El lunes próximo, efectivamente. Entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez, para tema de fijación... Claro, el Partido Popular quiere que sea para fijación de política de defensa, de política exterior, en todos los ámbitos. Pedro Sánchez solo quiere hablar de lo que en este momento muy puntual él cree que le viene bien, porque ha hecho 4 actos en defensa de Ucrania, cuando lleva 400 en contra de Ucrania. Entre otros, la financiación de Rusia por medio de la compra de gas ruso, que eso sí que es importante para Rusia, porque es con lo que paga las bombas con las que asesina a ucranianos. ¿Creéis que puede salir algo bueno de esa reunión, Vara? Hombre, la propuesta de Sánchez es en la línea de vamos a escapar de la política interna y vamos a ir a la política internacional, que mejor me viene. Dice, bueno, es que al final de Venezuela, bueno, puede meterse con Trump, pero tampoco le ha salido bien, ni le está saliendo bien. De Gaza ya nadie se acuerda, ni ellos tan siquiera. Lo de Eurovisión, recordemos, el ridículo tan clamoroso que todavía hay ecos sobre este particular. Y dice, bueno, y ahora voy a convocar a Feijóo, primero para que se hable de que he convocado a Feijóo, y entonces el debate. Entonces Vox dice que por qué va a tener que ir. Entonces el PP dice, bueno, yo voy, pero en el caso de que vaya tenemos que hablar no solo de Ucrania, sino también de la política internacional de España, la política de defensa. Todo esto es
ocupar el espacio del debate, que es lo que decía el domingo el cronista del País. Dice, aquí se trata de ocupar espacios de debate para que no se hable solo de Ábalos y de las mordidas. Entonces, el debate claro, es eso en lo que a ellos les interesa. Pero entonces coincidimos en que es una trampa. Totalmente, es que es una trampa absoluta. En el PP también lo saben. Yo creo que la respuesta del PP, oye, cuidado, que de Ucrania no vamos a hablar estrictamente, vamos a hablar de qué política de defensa tiene que llevar a cabo España, ¿no? Yo creo que Feijóo, cuanto menos cerca de Pedro Sánchez, mejor. O sea, yo creo que ahora mismo, tal y como está la situación en España, Pedro Sánchez es un completo mentiroso, puede manipular la reunión, lo que se ha hablado, o sea, todo lo lleva a su terreno, y yo creo que además los españoles queremos que Sánchez ya caiga, o sea, no queremos reuniones no institucionales, no, yo creo que ya el papel institucional, todas estas historias están muy bien, pero es que en España estamos en una situación muy complicada, es que en España no aguantamos más la corrupción sanchista. Entonces yo sinceramente, yo entiendo que hay que ir, que no sé qué, porque si no van es que eres un antisistemas y todo el rollo que quieras, pero cuanto más lejos de Pedro Sánchez, mejor. Y lo que tenga que explicar, que lo explique en el Congreso o en el Senado, donde lleva sin ir ya camino de 20 meses. Si no los ha cumplido ya. Pero fíjate, él ha montado la reunión el lunes, para que de aquí al lunes, porque es que hoy todavía se estaba esperando, es que en el PP dicen que no hemos recibido todavía la invitación, que no sabemos si vamos, si no vamos, y qué pasa aquí. Y eso es el debate que por cierto, es la trampa de Sánchez. Lo que dice Sandra, que es totalmente cierto, donde tienes obligación legal de llevar el debate sobre la defensa nacional, si hay virajes en la defensa nacional, si hay operaciones exteriores, si hay inversiones de 20.000 millones, es al Parlamento. Es en el Parlamento español que tienes obligación legal. Bueno, vamos a publicidad, volvemos, hablamos más que hay un acercamiento, dices, en Venezuela, dices, ¿será con la oposición democrática por parte del gobierno de España? No, del embajador español en Venezuela con Delcy Rodríguez. Atención a la frase, tenemos que tejer o avanzar en una agenda nueva con Delcy Rodríguez. Con Delcy Rodríguez, una nueva, más millones. La noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. Zapatero es el presidente de la sombra y es quien dirige realmente la posición en el orden mundial de este país. Eso es así. Zapatero lo dirige todo. Y Pedro Sánchez le viene muy bien porque Pedro Sánchez se garantiza con ello seguir estando donde está. A quien escuchan es nada más y nada menos que el hijo de José Luis Ábalos. Por cierto, si lo ven es que son iguales. Le quitan los años y es igual. O sea, José Luis Ábalos en pequeño, Víctor Ábalos. Y esto es un extracto de lo que va a dar mañana declaraciones de él, de Víctor Ábalos, en Telecinco por la noche, ¿verdad? Por la noche en El precio de la corrupción a partir de las 11 de la noche. Y Víctor Ábalos acaba de decir una cosa en la que nosotros llevamos insistiendo desde hace muchísimo tiempo en contra de toda la maquinaria. Esto sí que es una sincronizada, pero de verdad la que han lanzado para proteger a Zapatero, por algo será. Es la sincronizada ha incluido a Pilar Alegría, ha incluido al propio Pedro Sánchez, ha incluido a Óscar López, ha incluido a todos defendiendo a José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Hasta dónde debe llegar la dependencia de la nómina? Y literalmente Zapatero es el presidente en la sombra, es quien dirige realmente la posición en el orden mundial de este país, de España. Señor Álvarez, tanta reunión con el embajador en Irán y mientras resulta que usted no tiene ninguna cartera que le puedan robar. ¿No tiene cartera? Bueno, Sandra, vamos con CalPlus. CalPlus de Mundo Natural, un complemento rico en aminoácidos y con vitaminas B3 y B6 que contribuyen al buen funcionamiento del sistema nervioso. Ya sabes, CalPlus de Mundo Natural y gánale la batalla al estrés. Consulta a tu farmacéutico dietista en Parafarmacias del Corte Inglés y en parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Y Naya Pertusa, vamos con los miembros del Club Libertad Digital. Gente maravillosa a los que tenemos que mimar. Buenas noches, Carlos. Hoy está cumpliendo 78 años, un fiel oyente de este programa que estará escuchándonos ahora mismo y vamos a dedicarle el programa. Don Rafael Marchena Jiménez, de Madrid. Muchísimas felicidades, que cumpla muchos más y todo nuestro agradecimiento porque es todo un veterano en el Club de Libertad Digital. Más de 8 años de suscripción. Gracias de corazón de parte de todo el equipo. Y recuerdo el teléfono del club, por si algún oyente se anima a suscribirse, 914094002, 914094002 y el correo electrónico club@libertaddigital.com. Bueno, pues un abrazo enorme a Rafael de Madrid. Rafael Marchena. Sí, señor. Un apellido que nos suena y rima. Apellido ilustre. ¿Te suena, no, Pérez? Un poquito. Felicidades a todos los Marchena que nos estén escuchando y a los socios, por supuesto. Hombre, que lleva Rafael 8 años oyéndonos. Sí. Rafael. 78 de Madrid. años. 78 años, la edad de
Florentino Pérez, tengo entendido, con lo cual todo se queda en Madrid. Muchísimas felicidades, don Rafael. Lo mismo le mandas un abrazo a Xabi Alonso a este paso. Bueno, no os metáis en ese no terreno. entramos en eso, solo Rafael, que se merece todo. Oye, dejadme que le mande también un abrazo muy fuerte a otro oyente que tenemos, en este caso en Londres. Nos escribe Jaime desde Londres, dice ¿Está ahora oyendo el programa? Sí, está oyendo ahora mismo. Hace un rato me decía, ahora en el camino al tren, luego al coche, YouTube encendido para veros. Y me decía que él trabaja en banca en el centro de Londres y que al volver a casa por la noche que somos su compañía. Y que por la noche Federico también le acompaña al despertar y dice, entre unos y otros conseguís mantener mi adrenalina en niveles óptimos y con ánimo activo, con la sensación de que las cosas pueden cambiar. Un fuerte abrazo desde Londres. Así que ese abrazo de vuelta. Jaime, ya te digo yo que van a cambiar. Ya te digo yo que van a cambiar. O sea, aquí a cabezones no nos gana absolutamente nadie. Tenemos dos banderas, una se llama España, otra se llama La Libertad. Las dos van de la mano y las dos las vamos a acabar imponiendo sí o sí. Pues o sea, que también no tenga... para Jaime, ¿verdad? Otro abrazo. Que no tenga ninguna duda. Londres, yendo al trabajo y volviendo. Aceptamos donativos, Jaime. Bueno, un abrazo enorme para Jaime. Vamos a terreno Venezuela. Da vergüenza, pero vergüenza ajena y propia, el papel del gobierno de España. Hoy citaba y hacía la comparativa Sandra en el boletín informativo previo, porque esto es nauseabundo. Se nos vendió una burra cascabelera desorejada, una cosa nauseabunda, diciéndonos, no es que los presos liberados por la mediación de España, ni mediación de España ni historias, la única mediación que podemos hacer nosotros con la cercanía que tenemos y con la impregnación que tenemos con el gobierno chavista solamente sería negativa, sería para que no saliera ninguno. Aquí la única influencia que ha habido ha sido la de un señor, Donald Trump, que ha llegado, y anda que no lo hemos criticado aquí, pero a cada cual lo suyo. Ha llegado, ha cogido un señor y ha dicho, miren, ¿derecho internacional? Sí. El de mantener viva a la población democrática, libre, que tiene derecho a expresarse, a manifestarse, bueno, lo que viene siendo la defensa de la oposición democrática. Y por tanto me cojo a Nicolás Maduro, me lo meto en un helicóptero y me lo llevo para que sea juzgado. Y a partir de ese momento se han empezado a liberar presos. Bien, pues nosotros diciendo que no podían hablar por imposición de la dictadura chavista, y resulta que llegan a territorio italiano, llegan donde Meloni, y con Meloni se ponen a hablar abiertamente. Por tanto, la imposición era la nuestra. Está claro, es evidente, eran dos los italianos que estaban presos allí, luego también hay italo-venezolanos, pero los italianos eran dos, concretamente el cooperante Alberto Trentini y el empresario Mario Burlò. Han llegado hoy, han sido recibidos, como yo decía antes, por Meloni con todos los honores, como auténticos héroes. Han salido por la puerta principal, no por la puerta de atrás, como sacaron el pasado viernes a los presos españoles, y bueno, pues efectivamente han hablado con los medios para decir algo que ya sospechábamos, ¿no? Que es que las cárceles allí son un auténtico infierno, que han pasado 14 meses durmiendo en el suelo entre cucarachas, que han adelgazado 30 kilos y que bueno, pues que han sido torturados psicológicamente durante todo este tiempo. Sí, psicológicamente y no psicológicamente. Bueno, pues mientras, Miguel Ángel, leo la noticia, Libertad Digital, pueden leerla con todo tipo de detalle. En estos momentos, en nuestro periódico, Delcy Rodríguez recibe al embajador español en Venezuela para avanzar en una agenda nueva. Nosotros tenemos que tejer una agenda nueva con Delcy Rodríguez, narcodictadora, mano derecha de Nicolás Maduro, que se la ha dejado con el único objetivo, como una cuestión puramente instrumental, de que no se levante el ejército porque el ejército está metido en el narcoclán, y para tenerlos calmados mientras que se van dando pasos hacia una transición democrática. Y nosotros, en vez de hablar con Estados Unidos, en vez de hablar con Marco Rubio, en vez de hablar con María Corina Machado, en vez de felicitar a María Corina Machado, vamos a, voy a repetir la frase, a avanzar en una agenda nueva con Delcy Rodríguez, la narcodictadora. Precisamente yo creo que el drama para España es que nosotros no tenemos que tejer una nueva agenda con Delcy en el poder, porque es que para España, que siga Delcy en el poder, para Pedro Sánchez, eso es mantener la agenda que ya estaba. O sea, es decir, las relaciones entre el gobierno de Pedro Sánchez y Nicolás Maduro primero y Delcy Rodríguez después, o sea, es desde hace años. Ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, Delcy Rodríguez fue la invitada VIP de Pedro Sánchez, con lo cual esto de tejer una nueva agenda, no hay que tejer una nueva agenda, simplemente hay que continuar la agenda que ya está proyectada, la agenda que ya está marcada, esa relación bilateral entre el régimen de Venezuela de ahora Delcy, antes de Maduro, y el gobierno de Pedro Sánchez, porque tienen una serie de intereses comunes y quieren que todo siga igual para mantenerse pues en el poder aquí en España. Y digo yo, ¿esa agenda nueva no consistirá en vamos a tapar la agenda vieja? El echar tierra sobre lo que ha pasado. Vamos a pactar, oye, nosotros te podemos permitir, cuando tú tengas que salir de allí, que te vengas,
o ya te ayudaremos para que vayas a otro sitio, pero no te preocupes, nosotros ocultamos la información que tenemos de ti, tú oculta la que tienes de nosotros. ¿No irán más los tiros por ahí? La agenda que se esté pactando o que se esté intentando pactar con Delcy y compañía y los hermanos Rodríguez es la del trío Rodríguez, porque evidentemente ahí algo tiene que ver Rodríguez Zapatero, que él sí que tiene mucha agenda que tejer, porque no sabemos, él no sabe muy bien por dónde va a terminar el asunto, pero evidentemente, por un lado que salga medianamente regular o incluso que salga medianamente mal, va mal, él va muy mal. De modo que nosotros con Delcy no tenemos nada que negociar, no tenemos nada que pactar, no tenemos nada que escudriñar. Es que el gobierno español con el gobierno de la actual presidenta interina no tiene nada que negociar. Esto es simplemente que negociar que van 6 presos españoles, no sé si 7, y aquí resulta que españoles quedan todavía por salir como hasta 20, dice. Eso es lo que tenemos que hablar, no hay nada más de en el que mejor hablar de con los esta casos gente. faltan 13. Punto. Claro, no hay en el nada. mejor de los Pero casos. han salido 8 ya. 8. Bueno, pues estaríamos pero en 12. eso es la única agenda que hay que hablar. Y punto, Por se cierto, acabó. ahí, en esos 12 que faltarían, ¿estamos metiendo a todos los hispano-venezolanos? Sí. Sí. O por lo menos de los que tenemos constancia. El problema es que estas listas se están haciendo un poco con información que van teniendo distintas ONGs, pero no hay una lista clara de los presos que hay. Es decir, que la lista podría ser mayor. Bueno, yo esta mañana, de hecho, he escuchado a uno de los opositores venezolanos en Telemadrid, y él decía que ellos tienen constatados, creo que ha citado 77. ¿Españoles? No, en total, liberados en totales. Lo liberados. digo claro, porque hablaban ayer de 116. La narcodictadura está hablando de 116 y este opositor democrático decía, miren, nosotros constatados de verdad tenemos 77. No hemos conseguido pruebas de más que 77. De hecho, él ha dicho que sea consciente la administración norteamericana de que le están engañando, que al 8º o 9º día le están engañando ya. Y no es verdad que hayan soltado ya 116 presos. No, ellos quieren manipular todo el tema de la información, de la forma en que están soltando a los presos, de cómo le están poniendo en libertad. Lo quieren embromar porque tampoco sabemos cuántos presos hay, ni cuántos han muerto en las cárceles. No hay información sobre esa historia. Es que es un Estado represor que ha estado deteniendo y torturando y matando presos durante estos últimos años. No hay nada de información. Si hay familiares que han denunciado, no tienen ni idea dónde están, no saben si están vivos, muertos o qué ha pasado con ellos. Y España tejiendo una red de a ver cómo queda con Delcy, ¿para qué? Sí, aquí somos mucho de tejer. Tenemos un tejido de muchísimo cuidado. Yo creo que hay Miguel mucha... Ángel, vamos con el tejido, porque mientras, tejido corrupto, evidentemente, tejido oscuro. Corruptivo. Vamos, testigo o textil que da náuseas. Resulta que nos hemos tenido que enterar hoy de que la Fiscalía Anticorrupción está ordenando a los investigadores, es decir, a la UDEF del caso Plus Ultra, Policía Nacional, Cuerpo de UDEF o División de la UDEF, que no informen a sus mandos porque es que está habiendo chivatazos. Vamos a ver, si tú no informas a tu mando, que tu mando depende en última instancia del departamento de Fernando Grande Marlaska, creo que la denuncia ya está servida. O sea, si Anticorrupción considera que los mandos policiales no tienen que informar, o mejor dicho, que los agentes policiales no tienen que informar a sus mandos, es porque sabe que las filtraciones de las cuales se beneficiaron para destruir documentos 2 meses antes de ser detenidos partieron del departamento de Fernando Grande Marlaska. Volvemos otra vez, la burra va al trigo, pero una y otra vez. Es que al final esto, Carlos, nos recuerda el caso de Pérez de los Cobos, y hay que decir pues que no todos los mandos que hay policiales en la Guardia Civil o en la Policía Nacional son igual de heroicos que fue Pérez de los Cobos. Es decir, Pérez de los Cobos le presionó directamente Fernando Grande Marlaska para que le comunicara cómo iba transcurriendo la investigación de la manifestación del 8M, del infectódromo, y Pérez de los Cobos se negó. Y como se negó y no hizo caso a Fernando Grande Marlaska, pues se lo quitaron del medio. Obviamente, nosotros desde que empezó el caso Plus Ultra ya mostramos nuestro escepticismo un poco por el tema de que este caso lo llevará directamente la UDEF, no porque los agentes no estén capacitados para hacer el trabajo, no porque los agentes no tal, sino por los mandos policiales que dependen directamente del Ministerio del Interior de Fernando Grande Marlaska y por lo tanto del gobierno de Pedro Sánchez. Ha pasado ya casi un mes desde que se produjeron esos arrestos. De momento no ha habido más movimiento en la investigación que se sepa. Ahora de repente conocemos esto de que están ya denunciando posibles filtraciones y volvemos a recordar
una posible filtración que fue la que desveló Alejandro, ¿no? En Trambas Aguas, ¿no? Con ese footing, no, es que quedaron a hacer footing Zapatero y el empresario. Con un bolso lleno de documentos. Efectivamente. O sea, es que más prueba de eso... ¿Tú no corres por el campo con una mochila llena de documentos? Con un cuaderno, ¿no? O sea, yo nunca voy ni a jugar al tenis sin una bolsa. Desechables. Pero esta filtración que contaban hoy José Sánchez y Blanca Valdés en Voz Populi, hay que reconocer que asusta y nos lleva un poco a Caracas también. Totalmente. Dice, vamos a ver, la Fiscalía Anticorrupción tiene que advertir de que no haya filtraciones por parte de la policía en una investigación clave como es lo de... Claro, todo lo que hay en Plus Ultra pesta, eso está claro, y no me extraña que estén mosqueados en la Fiscalía Anticorrupción porque están pasando cosas raras. Atención a la advertencia, porque no se lo dice obviamente a los policías nacionales. O sea, el policía nacional lo que está intentando es perseguir a los delincuentes, como hace toda persona que se mete en el cuerpo de la Policía Nacional. Dice, no se lo deis a vuestros mandos. A vuestros mandos. Claro, la insinuación es evidente. A vuestros mandos, ¿por qué los han nombrado? ¿Quién los ha nombrado? Fernando Grande Marlaska. Por tanto, la acusación ¿a quién va? Va a Fernando Grande Marlaska. Y hacías de maravilla a Miguel Ángel Pérez en recordar lo que le había pasado a Pérez de los Cobos. ¿Con quién tuvo la enganchada Pérez de los Cobos por no dar información secreta judicial? Con Fernando Grande Marlaska. Y yo lo he repetido siempre. En la trama Coldo hay una persona, el comandante Villarino, puesto un comandante de la Guardia Civil. Una persona de la Guardia Civil, por sí mismo, no da información a los malos ni de broma, ni de broma. A lo que se dedican, y por eso se meten en ese cuerpo, es a perseguir a los malos. Bien, ¿quién puso a esa persona como topo para que diera información a la trama? ¿Quién lo puso? ¿Quién tiene capacidad para nombrar o para ubicar a un comandante de la Guardia Civil? ¿Quién lo tiene? ¿Lo tiene un guardia? No, falso, mentira. ¿Lo tiene el propio comandante? Mentira, mentira. Lo habría delatado todo el mundo. La protección que necesita tiene que ser oficial. Hay muy pocas personas que tengan capacidad para designar a una persona topo dentro de una trama y para que ayude a los delincuentes en contra de los agentes de la UCO, Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, a perseguir a los malos. Hay muy poca gente. Básicamente hay gente que tiene que tener rango de secretario de Estado para arriba. Y si no, no puedes dar esa orden. Y eso tiene un control oficial. Y por cierto, lo del footing debe ser el deporte estrella. Todos debían estar haciendo footing. Vamos con los del footing, todos corriendo con folios. Bien, resulta que ahora descubrimos que, noticia publicada también en Voz Populi, Enrique Vaca, una de las personas clave en la trama de blanqueo relacionada con un clan venezolano a través de Plus Ultra. Caso Plus Ultra. Bueno, pues Enrique Vaca disuelve una empresa, la Gundry, vinculada accionarialmente con una sociedad luxemburguesa que había aflorado 10,28 millones de 2021, relacionada con el caso Plus Ultra. Oye, le ha dado tiempo a disolverla. Bien, sigamos con los del footing, todos debían estar corriendo. Los hermanos Arbulo, también clave en el caso, liquidan en menos de un mes 2 sociedades en España, también relacionados con el caso Plus Ultra. Todos debían estar corriendo, Miguel Ángel. No, desde luego. Deben estar corriendo a salvar el pandero. Y todos tenían información, y todos se han dado prisa y a todos les ha salido Y a todos les bien. ha dado Eso tiempo a disolver claro, sociedades. Yo lo que primero que querría decir es que la información que saca Voz Populi, es decir, es de una gravedad, porque no es habitual que Anticorrupción tenga que decir que cuidado con las filtraciones. Eso no pasa. O sea, está insinuando un delito que se llama obstrucción a la justicia. O sea, es que Anticorrupción está diciendo... Ojo, que se están produciendo filtraciones y que quieren fastidiar la investigación de este caso. Es que es muy grave la advertencia que está haciendo. En algunos casos, pues hay de repente filtraciones de vídeos, de las declaraciones, y tiene que decir el juez, oigan, tengan cuidado, que no se produzcan filtraciones, recuerden el deber de reserva, pero que la propia Fiscalía Anticorrupción, que está metida en esta cuestión y que, como nosotros también publicamos en septiembre, lleva investigando a Zapatero por otra vía, que es directamente por la financiación ilegal del PSOE a través del régimen de Venezuela, que tenga que decir Anticorrupción y avisar, cuidado, no hablen con los mandos, que no se filtre información, esto es muy grave y esto es porque está pasando y porque obviamente se están intentando cargar el caso. Es que es obvio, es que ya lo dijimos, es que esta es una vía para llegar no hasta Zapatero, solo hasta Pedro Sánchez, que Aldama dijo que en el rescate se llevaron 10 millones de euros desde Panamá y que fueron para Zapatero y seguramente también para Pedro Sánchez. Es la vía para llegar a Sánchez y se la quieren cargar. No perdamos de vista que ha habido 2 rescates muy polémicos. Ha habido otras operaciones, por cierto, que han aparecido mencionadas también en mensajes remitidos entre Ábalos y Pedro Sánchez. Que si una deuda, de Duro Felguera, etcétera. Pero ha habido 2 rescates muy llamativos. Los 2 acaban en Venezuela. Los 2 tenían intereses en Venezuela y evidentemente me estoy refiriendo al de Plus Ultra y lógicamente al de Air Europa. Y los 2 han aparecido con rastro de topos. ¿A quién protegían? ¿El topo a quién protegía? ¿Protegía a la trama o protegía al jefe de la trama?
¿Protegían al número uno? No, es que los topos han estado activos, es verdad, y no por casualidad. Y de lo que estamos hablando en el caso de Plus Ultra, la advertencia del fiscal anticorrupción, está claro que hablábamos de redes y de tejer. Está claro que hay una red de determinados policías que se quedaron de la anterior etapa, vinculados con Zapatero, y que ya lo sabemos todos, y que han estado en Moncloa y que ahora están en Hawái. Toda esta historia ya lo sabemos. Pero que a estas alturas de la investigación y de la instrucción tengan que avisar desde la Fiscalía de que puede estar ocurriendo eso, que cuando lo dicen no es porque se lo huele y no vamos a tener una previsión, no, es que hay constatación de que algo de eso está ocurriendo, por no decir mucho de eso. Bueno, pues dices, ¿cómo está el patio? ¿Qué cosas están ocurriendo? Fíjate, es que esto parece impensable. Me acabas de recordar, Vara, según estabas diciéndolo, una información que salió relacionada con el tema de la cloaca y con el tema del Leire 10. Cuando el Leire 10 estaba intentando acabar, no sabemos si profesionalmente o físicamente, porque dijo, bueno, con esto lo dejamos muerto. Y dijo, pues eso, mejor. Pues muerto, especifiquen ustedes, porque muerto es muerto. Y hablaban del teniente coronel Balas, el jefe de la UCO, que estaba comandando, sigue comandando, creo todavía, ¿verdad? Sí. Todavía no ha sido aupado para quitarlo de en medio. Las investigaciones en los principales casos de corrupción contra el Partido Socialista, y decían aquello, dijeron, yo te busco una ruta y lo denunciamos ante determinados policías nacionales. ¿A qué policías nacionales se refería? Claro. ¿A qué policías nacionales se refería? ¿Quién le había dado el nombre de policías nacionales ante los cuales podías ir a intentar montar una cacería contra guardias civiles? ¿Quién había dado ese listado? ¿Qué listado es ese? ¿Quién tiene capacidad para tener el control hasta ese punto, control político, control ideológico, control operativo de policías nacionales que se presten a eso? Se me ocurren muy pocas personas. Es que lo han usado, quiero decir, que esto no es una historia que de pronto vamos a probar en plan experimento, que hay unos policías. No, cuidado, que esa historia evidentemente ahí ha circulado ya este asunto, no es nuevo. Lo que todavía seguimos, y es más, mientras esté Marlaska, toda esta historia, vamos a tener incidencias de este tipo cada día, porque mientras no se cambien determinados personajes, pues esto va a seguir. Pues esperaos que va el capítulo 2 de una historia que narrábamos ayer de la mano de Teresa Gómez. Teresa, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? A ver, voy a recordar para que la gente no se nos pierda, voy a poner en contexto a todo el mundo. Bueno, amaños electorales, personas que se dedican a falsificar votos por correo en un pueblecito de Sevilla. El otro día recopilando nos salían 10-12 casos. Este era uno de esos casos, un pueblecito en Sevilla. Bueno, la persona que tenía acceso directo, habían falsificado hasta la letra, los votos falsificados, le pillan, bien, empieza el juicio. Pero esta persona, Teresa, tiene un historial, y ayer que nos contaste la historia en el programa nos dijiste, mañana capítulo 2. Bueno, pues vamos con el capítulo 2 porque resulta que afecta a comportamientos sexuales, a pederastia, y resulta que para proteger a la persona se le ha puesto en un colegio. Así es, Carlos. Yo creo que el titular reúne todos... todo lo más nauseabundo, sí. Ni un delito, ¿eh? O sea, todos los delitos del Código Penal. O sea, el PSOE coloca, por lo tanto, una irregularidad, porque coloca a dedo a un cartero, a un trabajador de correo que le había ayudado presuntamente en el voto por correo, y que esta persona está, ha cumplido ya condena por un delito de violación, de agresión, de abuso sexual a un menor de edad, de 14 años, amigo de su hijo, y le coloca ni más ni menos que en un colegio donde hay otros menores. Y lo hace cuando esta persona sale de prisión. Esta persona como digo, era un trabajador de correo, presuntamente les ayudó, en ese presunto amaño de votos durante las elecciones del año 2019, permitió que terceros pudiesen presentar el voto por correo de otras personas sin ir presencialmente la persona que iba a votar, y esta persona, cuando testifica ante la juez, lo hace ante la prisión. ¿Y por qué lo hace ante la prisión? Pues porque fue condenado a 5 años de prisión por mantener relaciones sexuales con penetración anal con un menor de 14 años. Vamos, que lo violó. Cuando sale de la prisión, pues lo que hace el Partido Socialista es colocarlo ni más ni menos que en un colegio, para reparar supuestamente desperfectos en el colegio del pueblo. Y ahora que se le ha caducado ese contrato, que se le ha cumplido ese contrato, lo ha colocado en ayuda a domicilio el Partido Socialista. Lo que me dicen fuentes internas es que lo hacen, por supuesto, para agradecerle los servicios prestados cuando estuvo al frente de Correo, que ha pedido una excedencia porque después del escándalo por el presunto amaño, pues ha decidido apartarse de manera temporal de su puesto en Correo hasta que
pues supuestamente él piensa que la causa se terminará archivando, que yo no lo creo, pero él piensa que se terminará archivando y mientras tanto pues el Partido Socialista le tiene colocado en un puesto público. Es que ya, o sea, fíjate, es que ya, como efectivamente se nos acaba el Código Penal, voy a pasar a un planteamiento mínimamente moral. Vamos a ver, si eres el peor delincuente de todos los delincuentes y has utilizado a una persona para cometer todo tipo de delitos, o sea, ni en la cabeza más retorcida entra que si uno de esos delitos ha sido la pederastia, ha sido la violación de un pobre chaval de 14 años, el único sitio donde se te ocurre dónde enchufarlo, dónde colocarlo, anda que no nos roban dinero para enchufes y colocaciones, es en un colegio. Sí. Es, o sea, muy es que ya piensas y dices, ya no solamente es por esconder delitos, es que ya dices, ¿pero esto qué es, a mala leche o qué? Así es. Y aparte de que, por supuesto, a ese menor le arruinó la vida. Él llegó incluso en el juicio, durante la instrucción, a reconocer que efectivamente, pues que mantuvo relaciones con preservativo, eso sí, dijo que habían sido con preservativo, y luego si todavía esperara que le aplaudamos. Cuando le condenaron a 5 años de prisión, porque en aquel momento, pues se le condenó por abuso, cuando le condenaron, pues llegó incluso a recurrir la sentencia alegando que no había habido penetración, cosa que la sentencia dice todo lo contrario. Pero como bien dice, lo más llamativo de todo es que anda que no hay cargos para colocarle, que tiene que ser en un colegio donde precisamente hay menores de edad. Dios bendito. Bueno, Teresa, enhorabuena por esa investigación, porque este tipo de cuestiones hay que sacarlas a la luz sí o sí. Muchísimas gracias, Carlos. Un beso enorme. Bueno, nos vas a dar un consejo, Sandra, sobre el reloj Durkal. Vamos a volver y te voy a preguntar por 2 cuestiones, Miguel Ángel. Uno de ellos, atención, la nueva fiscal general, que decía yo hace tiempo, dice, si hará bueno Álvaro García Ortiz. Detrás tendrá que bueno te hará, dice el refrán en español. Lleva una tras otra. Bueno, que según ella, la inhabilitación por condena del Tribunal Supremo, condena firme a Álvaro García Ortiz, que no le impide ser fiscal, que solamente era inhabilitación para ser fiscal general. O sea, están manteniendo a un condenado por utilizar su poder como fiscal general y por utilizar la información secreta que afectaba, por cierto, al novio de una rival política, porque iban a por la rival política, a por Isabel Díaz Ayuso, han metido a un condenado, a un delincuente, con sentencia firme del Tribunal Supremo, en una sala dentro de uno de los departamentos de la Fiscalía. Pues no sé si será para que te investigue a ti, Miguel Ángel, o para que me investigue a mí. Pero tú me dirás. De lo social, sí, porque vamos a socializar allí, ¿no? Te voy a preguntar por eso y luego por lo de Begoña Gómez negándose a darle el pasaporte al juez Peinado. No vaya a ser que vea el número de viajes que hacía. ¿A dónde, señora Begoña Gómez? Pero luego presumen ¿A Suiza, de que colabora República? con la justicia. Bueno, vamos con el reloj Durkal. Venga, reloj Durkal, especialmente pensado vamos a tener que poner un reloj Durkal a Begoña Gómez para saber dónde está. Bueno, claro. A lo mejor es una opción, pero de momento se lo recomendamos a aquellas personas que cuidan a sus padres, por ejemplo, desde la distancia y que les preocupa que les pueda pasar algo, porque las caídas, los despistes y las urgencias no avisan y cada minuto cuenta cuando hay una emergencia. Con la teleasistencia Durkal podrás proteger a tus mayores las 24 horas del día dentro y fuera de casa. Si tienes personas mayores a tu cargo y quieres protegerles, infórmate llamando al 910-888-852. Repetimos, 910-888-852. Consigue con Libertad Digital la teleasistencia Durkal, el reloj que salva vidas y protege a tus mayores porque su seguridad es lo primero. La noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. El presidente Zapatero se le metió en la cabeza el volver a recuperar ese poder político en España, que había perdido. Y la única forma de hacerlo era desalojando a su superministro, mano derecha y amigo, que era mi padre. Si Zapatero cae, el presidente va a tener que dar muchas explicaciones, pero no solo el presidente, sino mucha gente de su entorno. Pues es el hijo de José Luis Ábalos el que habla. Mañana en Telecinco por la noche van a poder tener todas las explicaciones de Víctor Ábalos, pero lo que está diciendo directamente es que la fuerza de José Luis Rodríguez Zapatero, persona que en estos momentos sus actos están siendo investigados desde, digo sus actos porque él todavía no está imputado, pero desde una investigación lanzada por la DEA norteamericana, la Oficina Antidroga, por sus relaciones con la narcodictadura, hasta en España, pues por ejemplo por el caso Plus Ultra, donde sus actos y sus reuniones, claro que están siendo ya analizadas
judicialmente. Bueno, pues resulta que el expresidente, José Luis Rodríguez Zapatero, amigo personal de Delcy, amigo personal de Jorge Rodríguez, el hermano de Delcy Rodríguez, amigo personal de Nicolás Maduro, amigo que lo fue de Hugo Chávez, es decir, tiene la quiniela entera de todos los narcodictadores, pues este señor mantenía un poder brutal. Y efectivamente, y eso sí que es verdad, más allá de las explicaciones que dé el hijo Víctor Ábalos, el hijo de José Luis Ábalos, es verdad que los dos clanes de los negocios se pegaron por la pasta. El clan que venía de la mano de Pedro Sánchez y el clan que venía implantado previamente, que era el de José Luis Rodríguez Zapatero, que tenía toda la implantación y todos los negocios en Venezuela, y se pegaron por el foco de la pasta. Esta es la historia. En esta historia, además, yo creo que a mí me tiene muy despistado el papel de Ábalos y de su hijo. O sea, lo primero... Yo creo que ellos mismos se tienen despistados a ellos mismos. O sea, lo primero, no se entiende que el hijo de Ábalos todavía no haya sido imputado. Ya. O sea, ya viendo los informes de la UCO, es que la UCO lo deja clarísimo el papel principal con el tema económico de Víctor Ábalos, y sin embargo no ha sido imputado. Eso a mí me tiene despistado. La familia de Ábalos y su hijo, no han decidido colaborar con la justicia. Ábalos podía haber cantado la Traviata y puede seguir cantándola, y sin embargo sigue negando todo, sigue diciendo que él es inocente, sigue tal, pero antes de entrar en prisión suelta un par de entrevistas con un par de titulares, luego su hijo desde fuera sigue soltando perlitas. ¿A dónde quieren llegar? Perlitas, escucha esta. De nuevo Víctor Ábalos, el hijo de José Luis Ábalos, de nuevo sobre Zapatero. Alude a los pagos en petróleo y en oro. Tras dejar el gobierno, participó de ciertos procesos de paz, de diálogo en la región latinoamericana, especialmente en Venezuela. Se ha beneficiado de muchas actividades. Venezuela es un país que paga con recursos naturales, paga con oro y paga con petróleo sus deudas. Que el origen de todo está en la ansia de poder que hay. Y entonces, ¿por qué no acuden a la Fiscalía Anticorrupción, padre-hijo, hijo y padre, ponen toda esta información a disposición judicial, se mete en el cauce judicial, se abre una investigación como Dios manda, no por los costados a José Luis Rodríguez Zapatero, y acabamos con toda esta historia de una vez? ¿Por qué no lo hacen? Es que están mareando la perdiz, porque es verdad que este titular es muy bueno y lo que dice, acuérdate de lo que publicamos de los cupos de petróleo en la cual Zapatero estaba metido, etcétera, pero más allá de dar entrevistas, dar grandes titulares en medios de comunicación, de verdad, si quieren dar el paso, que den el paso y dejen de marear, tanto Koldo como Ábalos, como el hijo de Ábalos. O sea, vayan, como has dicho, Carlos, vayan ustedes a la Fiscalía Anticorrupción, pidan declarar ante un juez que está investigando todas estas tramas de corrupción y den ese testimonio en sede judicial y que sirva para algo. Pero si no, hay que tomarlo como aviso a navegantes, advertencias, avisos de oye que sé mucho, que como no me ayudéis tal. Es que de momento nos quedamos ahí. Si quieren colaborar de verdad, que den el paso de forma definitiva y lo digan en sede judicial. Mientras tanto, por grandes titulares, pero que no están colaborando con la justicia. ¿Te acuerdas, Vara, unas declaraciones que hizo José Luis Ábalos hace mucho tiempo, hablando de Begoña Gómez, hablando del rescate de Europa, y dijo, como se investigue el rescate de Europa, llegamos a Begoña. Como lleguemos a Begoña, llegamos a todo. Bueno, pues resulta que hoy tenemos esa información, la citábamos antes, Begoña y su asesora autoapropiada, Cristina Álvarez, resulta que se han negado a entregarle los pasaportes para ver los sellos que te ponen en un pasaporte al juez Peinado, que no te los damos. O sea, tienen reclamados los pasaportes para ver a qué países han ido. Me imagino que el miedo es ver el número de veces que han debido estar en República Dominicana. País, para eso lo país donde, juez, claro, tío, país donde se hace un rebote permanente del dinero con Venezuela. Bueno, puede decir que lo ha perdido también, ¿no? Como respuesta, en vez de decir me niego, pero claro, la prepotencia de la familia Sánchez, entre otras cosas, porque como son más chulos que nadie, y ya el trato que le dispensan al juez Peinado, ya, ¿qué os voy a contar? O sea, no solo se querellaron contra él y lo han intentado contra él de todas las maneras posibles, pero ahora ya es como hacer ostentación de que a mí me pide el juez el pasaporte, como se lo pide un juez a cualquiera en una investigación. Oiga usted, primero el pasaporte y luego ya hablaremos. Yo no se lo entrego. ¿Por qué? Pues porque yo soy Begoña Gómez, porque yo soy la mujer del presidente del gobierno y porque no me da la gana. ¿Crees que es por eso? Más o menos. No lo sé, más o menos es, bueno, al margen de que quiera ocultar, evidentemente, el juez Peinado, pero es más fácil decirlo extraviado. El juez Peinado, que se ha convertido en deporte nacional, o sea, aquí, los fines de semana te pones un chándal, criticas al seleccionador nacional, hablas de fútbol y criticas al juez Peinado. Es un deporte nacional.
Nacional ya. Pero el juez Peinado, cada diligencia que ha hecho, luego hemos descubierto que sabía perfectamente cuál era la respuesta. Y que tenía razón. Lo hemos visto, claro. lo hemos visto. Cuando empezó a pedir los famosos correos por la creación de la cátedra, sabía perfectamente lo que estaba pidiendo. Y va a tener un problema, tanto Begoña Gómez, con la utilización de una asesora que la pagamos todos los españoles, porque lo han certificado los correos. Y el primero que empezó a mirar la pista de los correos era el juez Peinado. Dice, no, que quiero todos los correos. Pasadme los correos que habéis mantenido, los correos electrónicos que habéis remitido con la Universidad Complutense. Yo tengo la sensación de que en estos momentos tiene más información de la que sospechamos. Y sabe que ha habido algún viaje. Es que, claro, se ha intentado trasladar la idea de que la instrucción del juez Peinado es una chapuza llena de tropezones directamente. Cuando el paso a paso, el seguimiento, es verdad que se ha tomado su tiempo, pero oye, cuidado, cuando se ha imputado a la esposa de un presidente de gobierno en este país. Cuidado que estamos hablando de que ha entrado en un territorio insondable que nadie había hollado, nadie había puesto el pie ahí. Y es un juez que está ahí en un garito, con perdón de la expresión, en la Plaza de Castilla, que tiene la infraestructura que tiene, que todos sabemos, oye, bastante bien, no es que bastante bien, ha sido de chapó, por lo menos lo que conocemos hasta el momento de la instrucción, en la que podía haber incurrido en todo tipo de pifias y, sin embargo, oye, tranquilamente ha ido, pausadamente, es verdad que se ha tomado su tiempo, pero es que no va a improvisar una historia como esta. Es que al final, no, es que no se da prisa, es que es un pesado, es que como es un señor mayor. Oiga, disculpe, es un juez que está imputando a la esposa del presidente de gobierno y que ha ido a tomar declaración a la Moncloa, pero es que estamos hablando de situaciones impensables. Y que, por cierto, le han negado que abra o que mantenga una línea de investigación, la del caso de Europa, cuando no hay ni un solo español que entienda por qué se le está negando. Desde luego. Y esos son los grandes argumentos de la izquierda. Dice, no, es que la Audiencia Provincial de Madrid le ha negado lo que no entiende nadie. Y el resto de cuestiones no le han negado nada. Eso o sea, que nada. para ser tan mal juez, claro, Dios bendito el camino que está recorriendo. Y efectivamente lo que tú dices, contra una persona que cuántos se habían atrevido a ir contra la mujer de un presidente. Bueno, dejadme que os cambie de tercio. Julio Iglesias, os lo voy a preguntar abiertamente. Bueno, os leo las noticias. Extrabajadoras de las mansiones de Julio Iglesias acusan al cantante de agresiones sexuales. Una empleada del servicio doméstico y una fisioterapeuta afirman que trabajaron para el artista español en el año 2021 en un ambiente de control, acoso y terror, dicen ellas, en sus mansiones. Cuando sale esta noticia, todavía no estaba certificada una segunda noticia, que se descubre después. La Fiscalía de la Audiencia Nacional investiga desde hace días la denuncia por agresión sexual a Julio Iglesias. Aquí la Fiscalía sí que ha entrado. Aquí sí que ha entrado. ¿Por qué? Para empezar, porque no ha habido un PSOE que bloqueara la llegada de las denuncias de acoso o de agresión sexual a sede judicial. Aquí sí que llega y aquí sí que interviene la Fiscalía. Que yo he seguido manteniendo que bajo determinadas circunstancias, claro que podía haber actuado la Fiscalía de la señora Peramato. Son circunstancias muy puntuales, tienes que considerar que hay una relación de subordinación, que está sometida a la persona, pero es que dentro de la estructura laboral de un partido están todos sometidos, vamos a dejarnos de historias. Pero bueno, la Fiscalía con el PSOE no va. La Fiscalía con Julio Iglesias va inmediatamente. Ha salido corriendo. A mí me llama la atención, además, justo el momento en el que llega, ¿no? Porque el propio director del diario.es dice, no, llevamos 3 años de investigación. Que es el periódico que daba la primera información. Exacto, el que daba la primera información. Bueno, la primera información porque ha salido en Univisión, un canal de amplísima implantación en Hispanoamérica. Y dice, llevamos 3 años investigándolo y justo sale ahora. Yo creo que por delante de todo, o sea, que se investigue, si al final se demuestra que este hombre ha hecho lo que dicen que ha hecho, por supuesto que sea condenado y tal. Pero ahora bien, que esto sea utilizado como cortina de humo para que no se hable de otras cosas que están pasando en España, me parece grave. Que la izquierda, especialmente en este país, y otra gente que no es de izquierdas, por supuesto, ya haya condenado, haya matado socialmente a una persona porque haya recibido una denuncia que todos podemos decir es muy grave, el testimonio es más o menos solvente, en fin, acabamos de empezar, se acaba de iniciar la investigación, la Fiscalía está a ver si lo ve para adelante o para atrás, pero ya Julio Iglesias está muerto ya, o sea, es que no ha pasado ni un día y ya esto está siendo utilizado para acabar con la presunción de inocencia de una persona en pocas horas y sin dar ni siquiera margen a que lo investigue la justicia. Y esto es lo que me parece más grave, porque yo no digo ni que sea culpable ni inocente, pero a cualquier persona se le puede poner una denuncia y ya simplemente porque te hayan denunciado convertirte en culpable, a mí me parece que es muy grave y esto en España se ha convertido ya en una cosa habitual. Pues mira, por si te faltaban datos para corroborar tu tesis, ya tienes a una
una ministra respaldando oficialmente, desde el punto de vista del Gobierno, esta historia. El Masaiz. Yo creo que lo que es muy importante es que la ciudadanía no tenga ninguna duda de que el Gobierno de España es absolutamente firme, contundente, con un compromiso inquebrantable en contra de la violencia de género y que no haya ningún espacio de impunidad en ningún ámbito de la sociedad, sea el que sea, y siempre al lado de las víctimas. A menos que sea la sede de Ferraz, donde ni una sola denuncia llega a sede judicial, donde nada se investiga. O la sede de Moncloa, o la sede de Moncloa, que Paco Salazar estaba paseándose por las mesas de muy la Moncloa. Cierto, muy cierto. Y además, claro, funcionarios, funcionarias y militantes del Partido Socialista que evidentemente también estuvieron calladas durante mucho tiempo. Es más, todavía no se han puesto denuncia ninguna. ¿Qué ha pasado con ese caso? ¿Qué ha pasado con tantos casos que iban brotando en determinadas terminales del PSOE, que de pronto, quitando una en Galicia y quitando otra, no me acuerdo dónde era, todas se han acallado? ¿Qué ha pasado? Aquí han tocado la corneta y lo que decimos de la secta del PSOE. Se han callado todas. Y de pronto lo de Julio Iglesias es cierto, yo lo de Univisión creo que tiene veracidad informativa, no este hecho en sí, sino lo que es la cadena de televisión, que es potente y es una cadena seria, que llega a toda Iberoamérica y evidentemente tiene un eco poderoso. Pero la verdad es que de entrada, aparte de esa veracidad, de entrada nos acabamos de enterar en un asunto que dicen que ya van investigando hace 3 años y que llevamos 24 horas menos de que nos hemos enterado de esta historia y ya ha salido toda la izquierda, incluida la ministra de Igualdad, la de las pulseras, que ya están condenando a un señor que todavía no ha dicho ni mu. Oye, que evidentemente si eso es verdad tal y cual, pues para eso está la justicia. Pero la doble moral, el doble rasero, la doble vara de medir con la que se maneja la izquierda, que han estado calladas todas con el tema del señor de la Bragueta, de la Moncloa, dices, bueno, de Salazar nadie decía nada. De pronto sí, ya reaccionaron. No tiene investigación judicial, ¿verdad? No. Se ha quedado ahí. Porque es que tienen que ser las víctimas las que denuncien. Y hay que respetar a las que no quieran denunciar. Claro, y ellos borraron las denuncias que habían hecho las propias funcionarias que se sentían. Es verdad, del sistema informático del sistema informático del Partido Socialista se borraron. Y cuando salió la noticia publicada, reaparecieron, resucitaron al tercer segundo. Y además, déjame que hablemos con Ana Mateu. Ana, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Redactora de Libertad Digital, conocedora de entresijos, de este tipo de áreas. Oye, te lo pregunto directamente, Ana, ¿qué información real hay en estos momentos sobre el tema de Julio Iglesias? Bueno, la verdad es que nos hemos levantado esta mañana con esta noticia porque hay que recordar que desde las 6 de la mañana Televisión Española estaba abriendo sus informativos con esto. O sea, han estado dando la matraca todo el santo día. No, Ana, y además... no puede ser que una televisión tan social, tan solidaria, ¿verdad?, tan humanitaria se haya olvidado de 12.000 muertes en Irán. No puede ser. No puede ser. Mira, y sobre todo poniendo de fondo la canción Soy un truán, soy un señor, para que tú ya te vayas convenciendo de que este señor es culpable. Porque claro, la reacción general es de proceso de inquisición, de juicio sumarísimo, donde ya hay una condena y una presunción de inocencia que parece que no existe. Y esto a mí me parece peligrosísimo. Pero bueno, como bien han explicado tanto Miguel Ángel como José Alejandro, yo creo que de momento esto hay que esperar, hay que ver, y de momento la reacción que tenemos es la del entorno de Julio Iglesias. Julio cree que esto es una especie de muerte internacional y sus abogados van a ir a por todas. Es decir, el entorno no le da ninguna credibilidad e insiste en el trato exquisito de Julio con la gente que trabaja en su casa, especialmente con el servicio doméstico. Porque también se ha incidido mucho en esto, en tacharlo como de clasista, que trataba mal al servicio doméstico, que las llamaba boludas. Un señor español, yo si tengo que insultar a alguien, cosa que está muy mal, pero si tengo que insultar, no utilizaré una palabra como boludo, siendo español, con el vocabulario tan amplio de insultos que tenemos en este país. Boludo, el equivalente español es gilipollas, ¿no? Básicamente. Tal cual, ¿no? Que creo que todavía suena como más potente, ¿no? Entonces, también están incidiendo mucho en este aspecto de intentar desacreditar, de tacharla de clasista y de todo esto, ¿no? También tenemos la reacción de Isabel Preisler, que le conoce muchísimo mejor que nadie y de momento, pues como todo el mundo, que está en shock, porque esa es la reacción general. Toda la gente que le conoce está en shock, porque claro, no es porque se les caiga un ídolo, sino es que no se lo pueden creer. Por tanto, lo que nos llega del entorno del artista es que Julio está muy tranquilo, pero que el equipo legal se está planteando tomar toda la acción que sea necesaria contra estas 2 empleadas, que sí que reconocen que han trabajado con él y que no saben por qué mienten.
Y claro, también inciden en que la relación laboral se termina porque no han sido eficientes o buenas en sus respectivos trabajos, no por otra cosa. Pero claro, el tema aquí es que hay, es decir, si el diario.es y Univisión no lo tienen atado y bien atado, yo creo que no se arriesgan a soltar una bomba como la que han soltado hoy y por la que está todo el mundo, no solamente toda España, sino todo el mundo bastante sorprendido con la información. Que no decimos si es veraz o no, eso habrá que verlo porque todavía hay mucho, estamos en diligencias preprocesales, queda muchísimo. Pero bueno, de momento la presunción de inocencia, que yo creo que es lo más importante. Si yo hacía la comparativa y lanzaba la noticia comparándolo con lo que había ocurrido en Ferraz, uno, porque es que, o sea, ver a ministras como Elma Saiz o Ana Redondo, ministra de Igualdad, salir a sacar pecho cuando han hecho todo lo posible para que no llegaran las denuncias a sede judicial, me resulta absolutamente nauseabundo. O sea, llegamos ya a una especie de graduación de cinismo tan absolutamente récord mundial, y dices, por amor de Dios. Pero yo mantuve exactamente la misma posición. A mí, vamos a ver, si esto quien lo tiene que investigar es la justicia. Son asuntos peliagudos al 100%, de intentar demostrar la carga probatoria es muy difícil de conseguir. En un Estado de Derecho garantista, sin carga probatoria no se puede condenar por ningún delito, por ninguno, obviamente, porque si no esto sería una cacería permanente, una cacería de brujas constante. Bueno, y decía lo mismo en el caso del Partido Socialista. Y yo puse desde el primer momento el acento y el foco más que en qué habían hecho ellos, porque eso quien lo tiene que investigar la justicia, en quien había bloqueado que esto llegara a la justicia. Porque si nosotros no tenemos capacidad para investigar algo que los propios jueces muchas veces tienen problemas, porque repito, todo ocurre en un ámbito de intimidad tan brutal que es muy difícil conseguir una carga probatoria que te pueda justificar una condena, pues hacerlo periodísticamente ya me resulta absolutamente utópico. Pero desde luego, cuando nunca jamás vas a poder defender a estas personas, defender a las mujeres de una hipotética realidad de un acoso, cuando nunca lo vas a poder hacer es si tienes un partido que bloquea la llegada de esas denuncias a sede judicial. Aquí las denuncias claramente sí han podido llegar, en el PSOE no llegan, y les vemos sacar pecho a las mismas personas y criticar a Julio Iglesias, a las mismas que están bloqueando la llegada de las denuncias a sede judicial en España. Sí, totalmente. Además, ellos teniendo los antecedentes que tienen de Calvente o de Rejón, o sí, no sé cómo hoy, han osado incluso a pedir que se retiren calles, que se retiren la medallas y cosas así. Realmente la distinción de hijo predilecto. Surrealista. Es decir, sobre todo cuando tú tienes tu casa que huele a podrido, oye, pues por favor, para hablar de la casa de los demás, tú tienes que tener la tuya impoluta. O sea, que es que no sé. Pero vamos, desde luego que una cortina de humo lo es, les viene de perlas, van a estar dando la matraca con este tema, un asunto que es muy complicado. Eso te iba a decir, Ana, ¿te temes o te llega información de que hay próximas entregas? Yo creo que sí, que las habrá, porque además, aunque ya la página de Univisión incluso han sacado informes ginecológicos de una de las denunciantes, pues claro, también empiezan a indicar que a Julio Iglesias le podrían caer más denuncias porque, por lo visto, según la legislación dominicana, tú no puedes pedir, siendo una persona particular, que un empleado tuyo se tenga que someter a unas pruebas de enfermedades de transmisión sexual. Por tanto, yo creo que esto es como, no se vayan todavía, que aún hay más. Ya. O sea, que esto van a seguir con todo esto. ¿Por qué? Porque les interesa. Y sobre todo, para cargarse la imagen, como se han intentado cargar de Plácido Domingo, de Nacho Cano, de Carles Bermúdez y de otros tantos y tantos y tantos, que claro, ¿quién te ayuda a recuperar tu prestigio internacional? Siendo, yo creo, junto con Rafael, el español más internacional que tenemos, ¿no? No sé, yo creo que todavía habrá mucho más y que van a intentar aquí estirar todo lo que puedan y más. Ojo, y no estoy defendiendo ni a unos ni a otros, mi opinión personal es mi opinión. Pero Ana, si lo que nosotros defendemos, Ana, es que la justicia pueda hacer su trabajo, que es la que tiene capacidad para intentar confirmar un caso de estos. Cuando no tiene capacidad, es si le bloqueas el acceso de las denuncias a sede judicial. Efectivamente. Ana, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte. Gracias a todos. Gracias. Chao. ¿Hasta dónde puede llegar este tema? Desde la mesa del Consejo de Ministros ha sido hoy, lo de Alma Sanz. Es que dices, bueno, sí, a mí me parece muy bien que salga en defensa de la justicia. La actuación de los jueces es fundamental, porque si no, ni Estado de Derecho ni nada. Pero una noticia que ha salido hace unas horas y que ya se esté pronunciando la ministra, a mí eso no me parece serio de entrada. Ahora, pues escucha Vara, porque se ha referido directamente a la ultraderecha. Claro. O sea, la culpa, por lo visto, es de la ultraderecha. Por eso lo repetimos con
de manera reiterada, es tan importante el que no blanqueemos a la ultraderecha, porque son negacionistas de la violencia de género. Es tan importante que seamos contundentes contra esa lacra. Pero los reyes mundiales de la recopilación de casos de acoso sexual tienen las santas narices, los genuinos campeones de la suelta de violadores, los de las pulseras antimaltrato que no funcionan, estos son los que hablan. Hoy ha habido un caso de un violador que a una niña de 14 años que han rebajado de 8 a 6 años precisamente por la ley del sí es sí. Hoy han tenido un buen ejemplo para haber tomado nota de los grandes defensores de la mujer. Oye, no seas hipócrita, ni bueno, que actúe la justicia como tiene que actuar en este caso, pero precisamente en un día como el de hoy. Es que ya les... Yo, sinceramente, no creo en las casualidades y a mí esto me parece que está todo orquestado. Al margen de que sea verdad o mentira, pero qué casualidad que de repente sale la noticia, nos enteramos que habían puesto la denuncia hace unos días, en el gobierno están preparadísimos para salir a hablar. Otras veces cuando sale un tema de corrupción, ay, no hemos leído el informe de la UCO todavía, el sumario, o sea, aquí ya son expertos en la materia, sale la ministra a hablar, o sea, está todo perfectamente planificado, orquestado, organizado, el diario.es, que es el diario digital de Pedro Sánchez, o sea, está todo perfectamente organizado y planificado sin entrar en si será verdad o será mentira, pero está totalmente organizado todo. Bueno, pues nos vamos a publicidad, volvemos y les vamos a contar, para la pobre Guardia Civil, lo mismo de siempre, los datos ya recopilados, año 2025, por la falta de autoridad que tienen, por la falta de equipación a la que les tienen sometidos, por la falta de agentes de refuerzo, 4 agresiones al día. 4 agresiones al día están sufriendo. Y, por supuesto, el informe del Consejo de Informativos de Radio y Televisión Española, que ha abierto la boca y ha dicho, anda, el programa de Cintora, anda, el programa o el resto de programas, porque esto ya se ha convertido en una cosa totalmente generalizada, pero el programa de Javier Ruiz también, vaya el nivelazo de pérdida de independencia. Con un informe, repito, del Consejo de Informativos de Televisión Española. 140 páginas tiene el informe. De tortas. De tortas, en el que habla, bueno, pues del sesgo que tienen, del sectarismo de estos programas y también de cómo lanzan bulos, ¿no? Y hablan precisamente del bulo de la bomba Lapa. La noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. Ignacio Escudero, bienvenido. Buenas noches. Bueno, pues Sánchez, que busca focos donde él aparecer, donde lanzar sus nuevas medidas, como dice él, está utilizando las redes sociales para explicar el nuevo decreto sobre el derecho a rectificación. Esto va por los medios de comunicación. Bueno, este derecho a rectificación incluye un apartado para perfiles de redes sociales. Sí, este decreto incluye el derecho a la rectificación a los medios digitales en redes sociales y también a los llamados influencers. Así lo explicaba el presidente del Gobierno en su cuenta de la red social X. ¿En qué casos vas a poder usarlo? Bueno, pues cuando la persona que haya publicado el contenido tenga más de 100.000 seguidores en una única plataforma o más de 200.000 seguidores en distintas plataformas. En el caso de los medios digitales, lo podrás reclamar siempre. La medida se incluye dentro del Plan de Acción por la Democracia que anunció Sánchez tras su tiempo de reflexión cuando saltaron a la luz pública los casos judiciales que afectan a su mujer. La norma aún así tiene que pasar por el Congreso y ser aprobada con una mayoría con la que el Gobierno de Sánchez no cuenta. Bueno, y mañana la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, va a presidir el Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde presentará a las comunidades autónomas el nuevo modelo de financiación que Sánchez pactó con Esquerra, el sablazo a todos los españoles para enviar dinero a Cataluña. No se descarta que en esa reunión las comunidades del PP planten a la ministra de Hacienda porque denuncian que un nuevo modelo de financiación se tiene que negociar con todas las regiones y no bilateralmente con los separatistas catalanes. Este nuevo modelo no solo ha suscitado las críticas del PP, sino que los gobiernos socialistas de Asturias y Castilla-La Mancha también creen que aportar más dinero a Cataluña sería insolidario. Mientras tanto, hoy la ministra portavoz, Elma Saiz, ha criticado la postura de los populares. El Partido Popular no tiene un modelo de financiación. Y no es que esté criticando el modelo de financiación presentado, sino que es que está en contra de que los servicios públicos atiendan a las necesidades de los ciudadanos. Pese a que el Gobierno defienda que el nuevo modelo beneficia a todas las comunidades, la mayoría de regiones critican que solo se negocie con los separatistas. Juanfran Pérez Llorca es el presidente de la Comunidad Valenciana. Yo creo que el Gobierno de España, la intención con esta propuesta que está haciendo no es querer arreglar el problema de la financiación en España. Lo que pretende es dividirnos otra vez más a los españoles, polarizar. Yo creo que se tiene que apoyar un sistema de financiación que sea justo para todos los españoles, ¿no? Que sea justo para todas las comunidades autónomas.
Bueno, y nuevo sablazo. El gobierno prepara una ley que puede encarecer los precios de los seguros de vehículos a los conductores. Esta normativa daría acceso a un historial de seguros y siniestralidad de cada vehículo y, por tanto, de su conductor habitual a las aseguradoras y corredores de seguros. Hasta ahora, ese registro se utiliza únicamente de manera administrativa y ahora permitirá a las aseguradoras establecer el precio en función de estos datos, algo que hasta ahora se encontraba en una zona legal ambigua y que ahora quedaría amparado de manera legal. Y en el ámbito internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha descrito como, frase textual, un gran fan de Venezuela, cuando se cumplen 10 días de la captura del dictador Nicolás Maduro. En un acto en la ciudad de Michigan, Trump ha defendido que están trabajando con Venezuela y que están recibiendo, ha dicho, millones y millones de barriles de petróleo. Ha matizado que 50 millones por un valor de más de 5.000 millones de dólares en un solo día. Además, ha sentenciado que harán que el país sudamericano vuelva a ser muy fuerte y ha vinculado la operación en Venezuela con una hipotética futura rebaja del precio de la gasolina en Estados Unidos. Y una cosa más, la Unión Europea se ha sumado a varios países como Alemania, Francia, Italia y España y ha convocado al embajador iraní ante el bloque comunitario para protestar contra la represión a los manifestantes que piden el fin del régimen de los ayatolás. Ricardo González Mangas, bienvenido. Noches. ¿Qué tal? A ver, vamos a hablar, leo el titular, el Consejo de Informativos de Televisión Española, nos podríamos temer lo peor, pero ahí resulta que no. Ha dicho, ha abierto la boca, se ha dado cuenta de lo que miles y miles de españoles se habían dado cuenta ya desde hace no sé cuántos años. Bueno, y ha decidido, leo el titular tal cual, poner contra las cuerdas los programas de Javier Ruiz y Jesús Cintora, con una demoledora investigación de oficio. Más de 140 páginas en las cuales hablan de falta de independencia, de que se sueltan bulos, etc., etc. Sí, han emitido este informe, el Consejo de Informativos, que hay que recordar que lo eligen los propios trabajadores de la casa, de Radio Televisión Española, en el que han cargado directamente y muy duramente tanto contra el programa de Javier Ruiz, Mañaneros 360, como el de Malas Luengas, que es el de Jesús Cintora. ¿Por qué han comenzado esta investigación? Pues porque han recibido más de 100 quejas de la corporación, de dentro de la corporación, contra, pues eso, el sesgo ideológico de ambos programas, del tratamiento informativo que se da de las noticias, sobre todo al ámbito político, también de los sucesos, porque critican mucho el amarillismo del tratamiento informativo que se da de los sucesos, pero claro, que hay sectarismo y todo vierte más hacia el PSOE. Eso lo dicen literalmente. Sí, dicen que se utiliza la televisión pública con fines políticos. Eso es lo que dicen. Y sobre todo también, pues eso, que son con productoras externas, son programas hechos por productoras externas y que no se identifica el responsable editorial de los que hacen... No lo identificarán ellos, lo identifico inmediatamente. Se llama Pedro y se apellida Sánchez. Claro. Tío, por si alguien tenía alguna duda. Las escaletas prácticamente las controlan gente que es externa a la Corporación de Radio y Televisión Española y que, pues eso, no hay un control de quién decide qué es lo que se cuenta de una forma, qué es lo que se cuenta de otra. ¿Ha habido respuesta por parte del responsable máximo de Televisión Española, también conocido como José Pablo López? Pues que sepamos, no ha habido respuesta. Lo que ¿Y del máximo responsable editorial de Televisión Española, es decir, de Pedro Sánchez? Tampoco. Pedro Sánchez tampoco. Lo que sí hay que decir, Carlos, que es que además el Consejo de Informativos de Televisión Española lo que ha denunciado es que se han llegado a emitir bulos en este tipo de programas, como por ejemplo fue uno muy sonado fue que el 8 de septiembre, cuando hubo un atentado terrorista en Israel, no sé si os acordáis, que murió un español, salió Javier Ruiz y detrás, en la pantalla que tiene detrás, ponía un español muerto en ataque israelí. Parecía que era Israel el que había hecho el ataque y no al revés, que había sido unos terroristas islamistas. O, por ejemplo, también pues la participación de Javier Ruiz en unas jornadas organizadas por las Juventudes Socialistas del PSOE en Valencia en julio de 2025 contra la desinformación. Esto también aparece en el informe. Pero esto era para avalar su independencia, ¿no? Se fue con el PSOE para demostrar su independencia. Pero es que bulos hay mucho. Está luego también el bulo de la bomba Lapa y también acordaros de la falsa médico de un hospital con el tema de los cribados de cáncer de mama, que al final ni médico ni nada. Era una trabajadora una personal, luego ya decían personal hospitalario. Personal hospitalario, pero era una administrativa que antes era cocinera. Se había puesto la bata como se podía haber puesto el traje
traje de Spiderman, Claro, porque vamos. esa es la trampa, ¿no? Que encima la sacaban con la bata blanca para que todo el mundo, además de que ella lo dijera, identificara que era con médico. el rótulo de sanitaria. Y otra cosa fue, pero también el caso de Paco Salazar, que en el canal 24 Horas, que está editado por los servicios informativos de Televisión Española, se dio en directo, pues en Mañaneros 360 ni se mencionó. Y sí que lo que dice el Consejo de Televisión Española es que sí que se mencionó luego en los telediarios. Pero también hay palos contra las tertulias, porque denuncian sesgo ideológico, reparto y desigual de tiempos y falta de una moderación imparcial tanto por parte de los dos presentadores, Javier Ruiz y Jesús Cintora. Vamos, que de moderadores no tienen nada, y de moderados menos. Moderadores, entre comillas, podemos decir. Oye, de todas formas, yo cuando leo esto, claro, el Consejo de Informativos, por más de 100 denuncias de los trabajadores. Es que yo recuerdo una etapa en la cual a un señor llamado Urdazi lo mandaron a freír churros de Televisión Española por un desmentido. ¿Y cuántos nos has enunciado ya? 4 o 5, ¿no? Así Sí. a vuela pluma. Y no es la única vez que se queja el Consejo. Pero a estos no los echa nadie. El Consejo de Informativos no es la primera vez que se queja. Cuando el Gobierno de España aprobó un Real Decreto para cambiar, para modificar las mayorías, para elegir el Consejo de Administración de Radio y Televisión Española, que antes era por 2/3 del Congreso de los Diputados, también emitieron un comunicado durísimo diciendo que eso podía socavar la independencia del ente público y que emitieron ahí también un duro comunicado. También lo hicieron cuando se publicó, no sé si os acordáis, el famoso documental contra las residencias de Ayuso. Exacto, las residencias de Ayuso, la política que hizo Ayuso en las residencias de la Comunidad de Madrid, un documental también encargado a una productora externa, y el Consejo de Televisión Española ahí también dijo que tenía un sesgo ideológico. Sí, pero fíjate, que me parece de maravilla, Oye, el Consejo por fin se da cuenta de lo que pasa. También es verdad que acaba de cambiar hace relativamente poco el Consejo de Informativos. Antes había una mayoría progre, por así decir, y por eso estaban muy callados, y de un tiempo a esta parte se nota que ha habido un cambio. Pero sobre todo voy a la plantilla de Radio y Televisión Española. Es que yo recuerdo aquellas épocas en las que desempolvaban las camisetas negras porque, no sé... Viernes negros. Sí, porque es que había 36 segundos más destinados al PP en un programa de 2 horas que al PSOE, y sacaban todas las camisetas negras. De los viernes negros, y ahora que fueron no sé cuánto tiempo ahora las camisetas, estuvieron. ¿qué pasa? ¿Que les han desteñido o qué? Fue una farsa, viendo lo que está pasando ahora, quiero decir, porque es verdad, Urdazi, por decir CCOO, le pegaron la patada en el trasero. Ay, perdonen ustedes, sindicatos, que es que yo me he equivocado, CCOO es Comisiones Obreras. Estabais mencionando los bulos, yo recuerdo otro, de Javier Ruiz, donde dijo que no tenía validez un contrato verbal en España, refiriéndose al contrato, que encima no era verbal, un contrato privado, creo que dijo. Y Silvia Echaurrondo. Y era un contrato escrito privado y decía que no tenía validez. El de Servinavar, ¿no? El contrato de Servinavar, en el que Santos Cerdán está con el 45% de Servinavar, principal empresa de la trama de obras públicas presuntamente corruptas del Partido Socialista. Y dijo, en contra del Código Civil, que no tenía validez un contrato no presentado, no elevado a fe pública. Pero vamos, por amor de Dios, que es cuestión de cogerse el Código Civil. O sea, ya no por mentiroso, ya por analfabeto. Vamos a hablar claramente. Sí, pero esa plantilla... Sí, pero lo que tú decías, a Urdazi por CCOO, fuera. Pero aquí pueden soltar lo que quieran, en contra del Código Civil, en contra de la verdad, poner rótulos detrás, presentar a un médico que no es médico. Y nos hemos acostumbrado ya a que los presentadores de Televisión Española opinen y sean un tertuliano más, que antes ejercían por lo menos ellos la función de moderador y ahora directamente son un tertuliano más, hecho, interrumpen a la gente, a los expertos que traen y que no les cuadran. Exacto, es que el informe le echa esto en cara a Javier Ruiz porque dice que mezcla constantemente la información y la opinión y le acusan de no mantener la neutralidad informativa que se exige de ha sido fichado para eso. En un medio público, claro, en un medio público. Ese es su gran activo, no es el pasivo, ha sido fichado para ello. Y es el Dream Team. Telepedro ha fichado al Dream Team, están todos, no falta uno, está Ruiz, está Cintora, está Fortes, está la Echaurrondo, está Gonzalo Miró. Está Broncano. Es que es el Dream Team de Cintora, por ejemplo, se dice que utiliza, en el informe, que utiliza Verifica RTV, que es la plataforma de fact-checking que tiene Radio y Televisión Española,
para utilizar argumentos a favor, para reforzar sus tesis, para reforzar tesis a favor del gobierno y del Partido Socialista. ¿Esperamos algo? Si tienen tesis, la verdad es que más bien es da tesis esto, oírlo. Esperamos algo que no esperamos que vamos a seguir esperando, nada, pero vamos a seguir palmando pastas. Y es que a mí al final lo que me enerva, dice, bueno, manipulación informativa como ninguna televisión pública de nuestra historia ni del extranjero. No existe nada parecido, nada. Pero, oye, es que sabe muy mal, ahora que toca hacer el IVA trimestral de enero, dice, ¿y todo esto lo estamos pagando nosotros? 20 millones de euros entre enero y octubre del año pasado, si no me equivoco, se pagó a las dos productoras de Mañaneros 360 y de Malas Lenguas. Lo digo para que veamos... No hablamos de la pasta de Broncano, dices, bueno... Noticia, esta creo que es de hoy, 12 de enero. Del 12 de enero de ayer. La SEPI concederá a Radio Televisión Española un préstamo participativo de 700 millonazos de euros para rescatarla del agujero del IVA. Ahí está, nuestra pasta, ahí se va. 700 millones más. Y luego además hay que recordar también luego las omisiones que hacen de determinados temas. Yo no sé si os acordáis del día que salió la famosa llamada de Hidalgo, de Javier Hidalgo, a Begoña Gómez diciendo, oye, que Hidalgo está jodido, que va a llamar a Begoña. Sí. Le dedicaron nada y menos, creo que se cronometraron 5 minutos entre dar paso al reportero, cortarle porque empezaba a hablar de eso, contar, bueno, es una noticia que hemos conocido, pero tal y que cual, mientras que le dedicaron al novio de Ayuso aquel día, que además no era de los más gordos, pues 56 minutos en ese programa, ¿no? 700 millones de la SEPI, ¿de qué me suena a mí? De la trama SEPI, ¿no? Quizás. Ah, vale, vale. De Leire 10, ¿no? Sí. Vale. Y una de Vicente Fernández Guerrero, sí, vale. De Servinávar, vale. De Zapatero. Vale. ¿Por qué será que sale al rescate? Y una deuda de 430 millones de euros que tiene Radio Televisión Española. No, tú quieres que me vuelva a tomar el Cal Plus. Ya me lo he tomado antes, pero me lo voy a tener que volver a tomar. Bueno, ahora sí que me lo voy a tener que tomar, ¿vale? Y me lo voy a tener que tomar, nos está escuchando ya Mila Cívico. Mila, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Pues Mila, un placer tenerte aquí, secretaria de Comunicación de Jucil, la asociación mayoritaria en la Guardia Civil, y que vais a tener que poner pues el dedo en una llaga muy dolorosa. Y es que la falta de medios a la que os tienen sometidos, la falta de los propios agentes, de guardias, de refuerzo, la falta de cariño, la falta de dedicación, pues lleva a que estéis cerrando, vayáis a cerrar 2025 en cuanto a encuestas, pues con casi 4 agresiones al día cuantificadas en los primeros 9 meses. ¿Qué está pasando con el trato que se os da a la Guardia Civil? Mila, perdón. Bueno, pues lo que pasa es lo que llevamos denunciando desde hace muchísimo tiempo, ¿no? El tema es alarmante la cantidad de agresiones que sufrimos al día. Hay que tener en cuenta que se nos agreden a un guardia civil cada 5 horas, que viene a ser eso, entre unos 5 agentes por día. Hemos sufrido más de 1.000 ataques en los últimos 9 meses, en apenas 9 meses en el año 25. El 47% de las bajas laborales del cuerpo son debidas a agresiones que han recibido los agentes en el ejercicio de sus funciones. Y todo esto sin ser considerados todavía por profesión de riesgo. Nuestro gobierno no nos quiere reconocer como profesión de riesgo. Precisamente mañana se reúne Jucil, se reúne con el Grupo Popular Europeo para impulsar una directiva que garantice los mínimos de seguridad y reconocimiento de profesión de riesgo en toda la Unión Europea. Asimismo, no sé si lo conocéis, pero también nos admitió a trámite, el Tribunal Supremo nos admitió a trámite una solicitud para extender la sentencia de la Policía Nacional de Profesión de Riesgo para que ver si nos podemos acoger a esa extensión de sentencia los guardias civiles. Y también tenemos interpuestas otra demanda, tenemos otra batalla, ¿no?, por parte de Jucil, y hemos interpuesto una reclamación colectiva ante el Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa para reconocer los derechos de sindicación, negociación colectiva y regulación de derechos de huelga para la Guardia Civil. Mira, fíjate, con el tema de la luz en Panticosa se dieron situaciones absolutamente kafkianas, pero era ver a responsables políticos del Partido Socialista justificando y diciendo qué pedazo de operación, qué riesgo han asumido, los pobres montañeros, el riesgo que había, y estaban los guardias civiles sin ser reconocidos como profesión de riesgo. O sea, aclárense, ¿era de riesgo o no era de riesgo?
Efectivamente. Esta señora decía que sí, que vaya operación, que es de riesgo, lo que pasó en Panticosa, cuando estuvieron nuestros compañeros del rescate de montañas, del GREIM, y sin embargo un senador socialista dijo que si queríamos la profesión de riesgo no la teníamos que ganar. Es verdad, no me acordaba yo de esas declaraciones. Lo contamos aquí en este programa. No, sí, pusimos la declaración que daba vergüenza, por no decir vómito, que dijo, si quieren ser declarados como profesión de riesgo, gánenselo, un senador socialista. Mila, cuéntanos lo que está ocurriendo. Me voy a entorno Dana, a lo que está pasando con guardias allí, porque resulta que algunos de ellos están teniendo que pagar porque la casa cuartel o las viviendas que tenían asignadas los guardias civiles no están operativas, siguen sin estar habitables, y los guardias están teniendo que pagarse de su bolsillo la vivienda. A ver, todos sabemos que con la desgracia que ocurrió con la Dana, el acuartelamiento de Utiel, sobre todo la planta baja, quedó en ruinas prácticamente. Entonces, sí que es cierto que los últimos compañeros que llegaron, en octubre del 25, llegaron 8 agentes nuevos con sus familias y solicitaron la adjudicación de pabellón. Y desde la Junta de Pabellones, que eso se celebra cada 6 meses, nadie les contesta y no les adjudican el pabellón. Allí sí que están residiendo 2 familias, que son 2 familias que estaban residiendo ya desde antes, ¿no?, de la desgracia de la Dana. ¿Qué es lo que pasa? Que estos pabellones no se los adjudican, los compañeros están pagando de su bolsillo un alquiler y las viviendas están habitables, porque sí se podría habitar en ellas, igual que están residiendo las otras 2 familias, pero no se las están dando. Se rumorea, no hay datos oficiales, pero se rumorea que todo puede ser debido a que se vaya a derrumbar el acuartelamiento y hacer uno nuevo, no se sabe si en el mismo lugar o en lugar distinto. Pero Mila, si hay problema con la infraestructura, que hagan lo que tengan que hacer, pero lo que no puedes hacer es, con el sueldo de un guardia civil, decirle a estas personas que tienen que estar desembolsando de su bolsillo cuando esa vivienda forma parte del salario en especie. Dice, no, ahora ustedes, porque no les damos solución, desembolsan 500 euros. Y entonces, ¿cómo cuadras la economía familiar? Claro, eso es lo triste, ¿no? Que estando habitables, vale que vayan a derrumbarlo, vaya que haya un proyecto nuevo y que vayan a construir un nuevo edificio, pero mientras lo hacen y no lo hacen, esos guardias civiles podrían estar residiendo porque las pabellones están habitables y podrían estar residiendo en ellos. Y durante todo ese tiempo, hasta que se construyera el nuevo, pues entonces ya cuando tuvieran que desalojarlos a todos, pues ya los desalojarían, igual que van a desalojar el día de mañana, si es que lo hacen, a las 2 familias que están ahora. Y entonces esas personas, esas familias podrían estar viviendo en los pabellones y no tener que gastarse pues el dinero que se estén gastando en un alquiler. Pues no es mi intención calentarte la cabeza, pero te vuelvo a leer un titular que leí hace nada. La SEPI concederá a Radio Televisión Española un préstamo participativo de 700 millones de euros, porque por lo visto hay cosas para las que sí que hay dinero. O te podría leer algún otro de 4.700 millones por la concesión de un sistema de financiación ad hoc y muy singular para Cataluña, porque por lo visto para eso sí hay dinero. Pero para pagar 500 euros para un guardia que tiene prometida esa vivienda, para eso por lo visto no hay dinero. No, tampoco tenemos dinero para la equiparación real y total. Acuérdate que nosotros nacimos de la mano de Jusapol, somos los hijos de Jusapol junto con Jupol y precisamente nacimos para luchar por la equiparación salarial con respecto a las policías autonómicas y seguimos sin ella. Pues Mila, un abrazo muy fuerte y ya que nosotros no podemos solucionar este tipo de cosas, que sepas que por lo menos os podemos enviar cariño. Muchísimas gracias. Yo, de verdad, o sea, lo que pasa en España es que es absolutamente impresentable. ¿Qué me enseñas, Sandra? Pues mira, te estaba enseñando noticias de última hora que nos están llegando ahora mismo, en este caso sobre Venezuela. Jorge Rodríguez, hermano de Delcy Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, dice que Venezuela ha liberado a 400 presos. Pero claro, esto es lo que dice este señor. Insistimos, no hay confirmación alguna. Sería conveniente que se enteraran los presos. Claro, efectivamente, y las familias y las ONG, porque sin embargo la ONG Foro Penal dice que no, que la cifra de presos excarcelados en estos momentos se sitúa entre 56 y 76. O sea, que la diferencia es considerable. Esto parece ya la típica... Pero es que engañar en esto es que no cuela, porque es que están los familiares de los presos, están en las puertas de las cárceles esperando desde el primer día. Si es que no cuela. ¿Que no cuela? Están, claro. Ya verás tú mañana la noticia en Radio Televisión Española. A las 6 de la mañana. Adivina qué fuente van a utilizar. Adivínalo, a que no te apuestas un sobre de jamón de York. El bueno de Jorge Rodríguez ha soltado a 800 presos. Eso es lo que ¿Qué os parece lo de la Guardia Civil con la labor que están desarrollando? Pues mira, yo una cosa, entre otros cuerpos en la UCO, oyendo a la portavoz,
Mira, yo no sé cómo, bueno, yo sí sé cómo, porque no tiene alma y no tiene ningún tipo de escrúpulos, como el ministro de Interior es capaz de saludar a cualquier guardia civil haciéndole lo que les está haciendo, porque lo de la profesión de riesgo no se justifica de ninguna manera, es que es absolutamente delirante. Dices, bueno, con la pasta que están tirando por ahí, ¿cómo puede acercarse a un guardia civil? Si tuviera un poco de escrúpulo, sentimiento, algo de humanidad. Entonces no estaría en este gobierno. Entonces no estaría en este gobierno ya. Pero... Miguel Ángel, muy rápido. Es miserable y además aquí cada 2 por 3, Carlos, menos mal que hay un espacio en el que tienen voz para denunciar este tipo de hechos, porque es verdad que, o sea, hay dinero para todo y de verdad no hay esa pequeña cuantía, porque además esto ya es un tema que lleva muchos años también, hay que decirlo, y esperemos que si cambia el gobierno de Sánchez, esperemos todos, el siguiente gobierno sea de PP, de Vox o de quien sea, de verdad se ocupe de una vez de esta cuestión, porque van pasando los años y esta gente de verdad, o sea, no tiene ni un mínimo que se merecen. Bueno, aquí yo creo que ellos lo tienen clarísimo, que esta casa es la suya. Lo tienen clarísimo y eso sí que nos da olímpicamente lo mismo quien esté en el gobierno. Hay colectivos que van a ser defendidos sí o sí. Bueno, nos marchamos a publicidad, volvemos y les explicamos el último timo de la estampita. El superdecreto, la superiniciativa de superayudas, de superreformas para la vivienda. Ahora se lo explicamos con Domingo Soriano. Verán. La noche de Cuesta, con Carlos Cuesta.